Bueno, hola a todos. Nos acompaña Karina Valeriani, médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se define como una ORL apasionada, doy fe de eso. Desde hace 20 años dedica la atención de niños con trastornos otorrinolaringológicos, siempre pensando desde una perspectiva súper pediátrica. Dentro de la ORL pediátrica está dedicada puntualmente, aparte, a pacientes con trisomía 21, y desde 2021 integra la Fundación Jerome Lejeune Argentina. Así que le damos la bienvenida a Cari y bueno, ella nos va a hablar de un tema que nos preocupaba principalmente en el contexto en el cual estamos actualmente, que es el uso racional, y ver un poco la evidencia que hay sobre este uso racional de descongestivos y antitusivos, como generalidades principalmente, y después pueden salir algunos otros medicamentos para conversar entre todos. Bueno, muchísimas gracias, ¿me escuchan bien? Acá estoy. Bueno, ven la presentación completa, ¿no es cierto? Gracias por la invitación en esta charla, a pesar de que voy a hablar de muchas, quizás medicamentos con marcas comerciales, no tengo interés de conflicto. Y ayer cuando en el grupo que integro de pediatría me llega esto, es muy real lo que les pasa. Están haciendo malabares entre los mocos, el catarro común, la gripe, pero también me llegan a mí, ¿sí? En realidad esto es del mediodía, en donde esta mamá, que lo tiene con tos, ¿sí? Le han dado Exalercor y Decidex, y no le pasa la tos, ¿sí? La verdad, se me paran los pelos de punta, ¿sí? Como a más de uno de ustedes, porque ya me imagino que han agotado todo, me paro, pienso, y lo único que me queda por hacer, que es lo que venimos haciendo y ni que hablar a los que tienen mayor experiencia, es ponerse a estudiar. Y en general, mientras uno estudia, lo primero que se me ocurre hablarle a todos ustedes, que tienen mucha experiencia, mucho consultorio, es si le hablo de experiencia o le hablo de evidencia, ¿sí? Yo no tengo experiencia. El catarro, la rinitis infecciosa, inflamatoria, ¿sí? Es más bien patrimonio de ustedes. Es algo agudo que consulta la guardia y que generalmente a nosotros no nos llega esa patología, o no por lo menos en este momento a mí. Quiero decirles que cuando ustedes quieran me interrumpen y charlemos, porque en teoría un Ateneo es eso, ¿no? Que podamos compartir experiencias, si no, yo tengo el monólogo hecho, pero en realidad, si ustedes quieren ir interrumpiendo, no hay ningún problema. Entonces decidí hablarle desde la evidencia, ¿sí? Me puse a investigar, y en esa investigación veo que medicina basada en la evidencia recién tiene 35 años, ¿sí? Esto nace con Cochrane, que él fue el que empezó a trabajar en esta medicina con eficiencia, con eficacia, y la Universidad de Ontario recién publica el primer manual, el primer artículo en JAMA, que sabemos que es una revista de interés y muy importante para nosotros, hace 30 años. O sea que no estamos tan alejados hoy de poder decir, bueno, yo tengo que estudiar en base a la evidencia que existe. Por suerte tenemos a la organización Cochrane, que no tiene fines de lucro y que intenta tomar decisiones clínicas fundamentadas en muchos ensayos clínicos, con revisiones sistemáticas, y cada vez que uno va a un congreso, lo primero que hace es decir, bueno, a ver, ¿dónde está, en qué artículo lo que me está diciendo, ¿no? Le creemos un poco más cuando leemos abajo de dónde lo sacó, qué es lo que me está diciendo, a la experiencia. Qué bien, ahora vamos a ver que también, por supuesto, cuenta. Entonces, ¿la medicina es una ciencia exacta? No. Es una ciencia exacta, pero está llena de incertidumbres, no siempre existen certezas, y para ello necesitamos saber que los diagnósticos que realizamos tengamos evidencia, ¿sí? Es decir, que si yo tengo a Flavio de 4 años, que viene con fiebre, de 48 horas de evolución, con una secreción nasal mucosa, ¿sí? Yo puedo decir, sí, esto es una rinitis, esto es una infección respiratoria aguda,
no es una adenoiditis, no hay compromiso otológico, no le voy a dar antibióticos, ¿sí? Indicador pronóstico, es decir, estoy en mayo, empezó la guardia, Catalina de 3 años, hace 3 meses, está llena de mocos y es una infección viral banal. No tengo por qué hacerme la película que puede estar con algo más importante. Tengo que tener seguridad en mi intervención, ¿sí? Si decido dar Decidex, si decido dar Benadryl antitusivo y sé que esa niña tiene 3 añitos, debo tener una seguridad de lo que yo puedo provocarle. Costo-beneficio. Gente, me puse a ver lo que sale el ibuprofeno por 200 mililitros. Me escuchan bien porque tengo un cartelito que me dice que mi conexión es inestable. Cualquier cosa, si me pierden, me lo dicen o apago la cámara, ¿sí? Un ibuprofeno, digamos, de un laboratorio no un genérico, sale entre 1.200 y 1.400 pesos. Un descongestivo, 1.000, 1.100. Y un coseguro de DASPU, 500. O sea que si viene 2 veces en la semana y compro eso... No sabes, Cari, que se te entrecorta tu comunicación. Tienen la medicina tradicional, el paradigma médico, que es la experiencia clínica, el entrenamiento clínico. Por supuesto que esto también confluye con su experiencia, a decir que en conjunto, y a esa relación con el paciente, seguramente van a estar basándose en una correcta evidencia científica, con un buen, quizás un buen diagnóstico que conlleve a un tratamiento asertivo. ¿Todos saben lo que recetan? ¿Se han puesto a ver los prospectos? No. ¿Por qué los recetan? ¿O recetan el Acemuc porque les fue bien? A ver, ¿alguien me quiere decir? Miren, no había más slide para ponerle cantidad. Seguramente, inclusive le pedí a la doctora Gracia, Caro, ¿vos qué recetas? Y me agregó 2 más, ¿sí? Es mucho, ¿no? Toda esta batería. Y la industria farmacéutica compite. Entonces, si antes tenía Decidex y la competencia sacó loratadina con pseudoephedrina, y bueno, también lo hagamos, total, le ponemos un plus. Pero todo esto, entre lo de la industria farmacéutica, la homeopatía, la ciencia quizás más empírica, es lo que muchas veces nos llega a nuestro consultorio y no seguramente les ha pasado hace mucho tiempo. Esta industria farmacéutica lo hace porque probablemente el doctor Mario ve un árbol, ¿sí? Ve una rinitis común, banal, y dice, no, le doy ibuprofeno, pero por ahí la doctora Angic ve un león y dice, no, porque tiene congestión, no respira, le doy algo para que respire en la nariz, le voy a dar un descongestivo, pero también le voy a dar algo para la tos, y otros, un mono. Entonces están como más en la expectativa y dicen, bueno, voy a esperar a ver cómo evoluciona. Entonces creo que la industria farmacéutica nos da todo ese panorama porque hay muchos pediatras, mucha variabilidad en la receta, mucha variabilidad también en la experiencia y en ese manejo de relación con el padre, con la madre en el consultorio, que hace que te pongas a ver si tenés que medicar, ¿sí? Porque muchas veces también vienen a la guardia a pedírtelo. El tercio de las atenciones pediátricas, ¿sí? Es por una infección respiratoria en menores de 5 años. Lo pueden encontrar en la literatura como rinitis, resfriado común, catarro. Generalmente es autolimitado, entre 7 y 10 días no tenemos más síntomas, o por lo menos con repercusión clínica. Tiene una gran connotación en el ambiente familiar, es un niño que no va al colegio, puede contagiar al hermano, su padre también falta, y desde el año 2020 en nuestro país, que también llegó, ¿sí? El COVID, que nos hace que estemos que trabajar un poquito más, si es que realmente integra
como parte del COVID o no, o simplemente eran las que eran en mayo del año 2019. Ya empiezo con tratamiento, pero si yo no les hablo un poquito de histofisiopatología, no vamos a entender por qué damos un mucolítico, por qué damos un spray nasal, ¿sí? Entonces, en breve voy a decir que tenemos un epitelio en la nariz, que es pseudoestratificado, ciliado, que tiene varias capas de células, que cada una tiene su función, ¿sí? Las basales son las que se van diferenciando y van teniendo las características de procesar el aire que ingresa, ¿sí? Prepararlo, condicionarlo para la vía aérea baja. Eso se da porque tenemos unas células que tienen cilias, ¿sí? Hay otras que tienen unas microvellosidades donde se produce todo el proceso homeostático, ¿sí? Hacen que el aire se humidifique, que se esterilice, se filtra y que se caliente. Esto se da gracias a un montón de sustancias que hay enzimas que hacen y células que hacen de fagocitosis de los agentes, de los antígenos que lleguen, los contaminantes, y después tenemos una barrera de protección natural, fisiológica, ¿sí? Que es el moco que existe entre estos cilios. Y en estas secreciones hay glicoproteínas, inmunoglobulinas, o sea, factores de defensa. Si esto se produce un desequilibrio, estamos en problema y probablemente este funcionamiento tan bonito no sea el que nos defienda, sino que nos ataque o empecemos a usar la boca, ¿sí? Donde el aire que entra va a ser seco, contaminado, irritativo, frío, y eso también repercuta en la vía aérea de faringe y laringe. La función nasal fundamentalmente es ventilatoria. Puedo no tener olfato, ¿sí? Muchos de ellos han quedado como secuela del COVID, pero la función ventilatoria es la primordial. El 80% de la columna de aire va por el sector medio de las fosas nasales, tiene una posibilidad de ir barriendo las partículas con este epitelio protector que tiene. La función ventilatoria nasal está dada por una estructura anatómica, que son los cornetes, que son irregulares, y que hacen que esa irregularidad sea necesaria para el paso de esas partículas vayan trabajándose allí. Una función olfatoria, arriba en el techo, la corriente del aire que va hacia superior es muy mínima, pero sirve y estimula al ganglio de Glatzer, que es la primera neurona del nervio olfatorio. Una función reflexógena, ¿sí? Esta función estimula, tenemos una nariz sensorial, sensitiva, que secreta, ¿sí? Hay un sistema parasimpático, simpático, colinérgico que tiene que estar en equilibrio para que vaya produciendo la eliminación del moco, lo vaya defendiendo, y tanto las fosas nasales como los senos integran la función fonatoria que nos va a dar la característica del timbre de voz. No es lo mismo, yo hoy estoy descongestionada, pero si yo me tapo la nariz, mi voz a ustedes les suena distinto. Eso es el timbre de voz. Bien, ¿qué cuadros clínicos podemos encontrar? ¿Sí? Cuando esto no funciona. Bueno, el resfrío, la rinitis, una inflamación de faringe y laringe, y solo un síntoma de tos. ¿Sí? No tiene dolor, no tiene fiebre, pero está con tos. El catarro común o rinitis es, nosotros generalmente nos dedicamos a la rinitis no alérgica, por supuesto, es un proceso inflamatorio, como dije, que generalmente es viral, tiene una autolimitación entre los 7 y los 10 días, generalmente puede alterar cuando pasan los días el sueño del niño, producir irritabilidad diurna, fatiga, y por supuesto que hay una sobremedicación, junto con la otitis media, abusiva de antibióticos. Al 50% se lo lleva los rinovirus y el otro 50% los restan, ¿sí? Pero hoy, en nuestra población, nosotros sabemos que somos un país que no cultivamos, no hacemos, no tenemos
esa fuerza que tenemos, así que todas estas estadísticas, por supuesto, vienen de afuera, pero probablemente hoy también encontremos en nuestro consultorio algo de coronavirus, ¿sí? Que concomitantemente congestiona la nariz y se comporta con una rinitis o una rinofaringitis. He leído un artículo de una profesora nuestra, la doctora Tania G, es una otorrino pediátrica de Sao Paulo, ella integra así todos los consensos de otorrinolaringología infantil, y ella habla de que la mayoría de estos pacientes son de causa viral, que no hay posibilidades que sean bacterianos, sino que la bacteria es la que sobreviene a la infección viral, ¿sí? Y que si es en general una infección viral, probablemente la entidad haya un compromiso de los senos paranasales. Hay mucha bibliografía y mucha literatura que desestima el concepto de rinofaringitis o de rinosinusitis, ¿sí? Habla de que hay o una rinitis, una inflamación de fosas nasales, que pueden estar afectados los ósteos de drenaje del seno, y eso tener sintomatología sinusal, pero que si es una rinitis y hay molestias y compromiso faríngeo, es una rinitis con clínica faríngea, pero no una rinofaringitis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas para poder entender a dónde vamos a apuntar con el tratamiento? Bueno, el niño respirador bucal, la obstrucción nasal, lleno de mocos, ¿sí? La boca abierta, el labio seco, un niñito ojeroso, quizás febril, así que también con catetitos colorados. La secreción nasal, que en la mayoría de los casos es mucoidea, transparente o espesa. Si es amarilla depende del día y puede ser por contaminación de la flora, pero en general es una rinorrea espesa anterior, y que si vemos que hay posterior en el examen de las fauces, ahí la podemos ver un poquitito más amarillenta o más espesa, y que va a ser quizás la que ocasione la alteración para deglutir, el dolor, ¿sí? Y también la tos, que la tos, como vamos a ver, es un mecanismo de defensa. Algunos niños pueden tener también un llanto difónico o una voz ronca, dependiendo de la edad del paciente y de la evolución. ¿Puede haber fiebre? Sí, pero no siempre. No siempre acompaña un cuadro de vía aérea la fiebre. Sin embargo, cuando lo está, generalmente es lo que conlleva a consultar rápidamente a la guardia. Dentro del cuadro clínico, como síntoma, la tos, sabemos que es el motivo frecuente de guardia. Con moco lo esperan, con tos gana que lo ocultan, ¿sí? Y para ustedes es importante hacer una historia clínica, saber si ese niño que ustedes tienen es un niño que ya lo atienden varias veces, que viene con historial de broncoespasmo, qué edad tiene ese paciente. En realidad, como siempre, nuestra historia clínica y nuestro examen son la base para hacer el diagnóstico, ¿no? La tos, como la obstrucción nasal, tiene un impacto sobre el sueño negativo y en el rendimiento diario. Es un mecanismo de defensa, un reflejo fisiológico, y están localizados a lo largo de toda la vía respiratoria. Por lo tanto, las infecciones de vía aérea, como la hiperreactividad bronquial y otras, que no voy a entrar en detalle, puede ocasionar la tos. Siempre es un síntoma que lo debemos manejar correctamente en base a la sospecha diagnóstica que tengamos, sí, pero cuando hagamos un tratamiento en base a las guías, porque no es lo mismo tratar un cuadro de tos en un niño que en un adulto. Bueno, tenemos todo eso que pasé en el slide y más, ¿sí? No va a ser motivo de ver si la cebolla que está en la mesa de luz de la mamá de Pedro hace efecto o no, porque realmente no encuentro dentro de los buscadores que uno generalmente utiliza para poder estudiar, está la cebolla, ¿sí? Por supuesto que si tendremos a alguien, o si tenemos a alguien en sala que hace otro tipo de medicina, estaremos dispuestos a aprender y a escucharlo y ver. Sabemos que mal no hace. Si arrancamos con los antitusivos, sabemos que existen desde hace mucho y que no está demostrado realmente que la terapéutica que damos justifique todo el riesgo que pueden tener algunos de ellos, especialmente en niños
menores de 4 años de edad. Hay mucha venta libre, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, en otros países, ¿sí? Y lamentablemente, como muchos de ellos contienen algunas drogas que pueden hacer de estímulo a nuestro organismo, pueden ser de causa de mala acción de los padres o a propósito que lo quieran adquirir. Así que esta venta libre, no en nuestro país, que ni se lo cuestiona, pero en otros países como Estados Unidos y como Reino Unido, están trabajando para poder tratar de restringir al máximo la venta libre de los antitusígenos, ¿sí? Y lo otro a considerar es que los antitusígenos basados en plantas o productos naturales, ¿sí?, no han mostrado ser más eficaces o menos eficaces, ¿sí?, a los antitusivos procesados en un laboratorio. Sin embargo, puede que no se los recomienden en niños tan pequeños, pero que no causen un mal mayor. Yo no sé si ustedes usan actualmente codeína. Lo busqué y el Codelasa está. ¿Lo usan? No. Bien. Es el más usado. La verdad que conozco muy pocos pacientes que hayan venido a que tengan un tratamiento con codeína. Tiene una vida muy corta, entonces se requiere, para respetar esa vida media y calmar el síntoma de tos, es central, una posología de muy pocas horas, entonces realmente hay efectos adversos muy importantes, además que se metaboliza en morfina, provocando sedación, ¿sí?, y dependencia, por supuesto, y generalmente las reacciones adversas que provocan, ¿sí?, suelen digamos, restringir el uso por parte de ustedes los pediatras, pero también hay que saber que lo que nosotros proponemos cuando damos una codeína es porque quizás hemos agotado las otras. Entonces, muchas veces decir, bueno, no sé más qué darle, porque hace 14, 15 días que tose, esto lo vimos el año pasado con el COVID y en algunos, generalmente adolescentes, lo damos. Pero en general, no está recomendada, es muy cuestionada y debiésemosla dejar de lado y no aplicarlo en nuestro consultorio. Bueno, el dextrometorfano, ¿sí?, lo tiene Benadryl, DM, generalmente también es un derivado codeínico. Lo que pasa que no carece de efecto analgésico y generalmente tiene una vida media más prolongada del medicamento, entonces los efectos adversos son un poco menor. Sin embargo, en una alta dosis, en el caso de o una sobredosificación por parte del pediatra, o la mamá no haber tenido en cuenta la correcta dosis que se le dio, puede haber un efecto disociativo parecido a la ketamina, que produce un estado de irritación, de alucinación, y por eso en Estados Unidos, que lo usan como drogas en los adolescentes, lo han sacado de la venta libre, ¿sí? Y en un estudio randomizado a doble ciego, tanto con una sustancia natural como es la miel y un placebo, no hubo mejoría, porque en general esto lo utilizamos para mejorar la calidad del sueño del niño. Saca evidentemente el reflejo de tos, actúa también central como la codeína. Entonces, su eficacia es similar. Yo creo que prefiero una miel antes de darle el Benadryl DM. Cuanto a los naturales, este es un trabajo muy bueno de Taylor. Si bien es viejo, no hubo nada que lo pueda superar en esto, porque se hace con una evidencia a doble ciego, en donde se le dio un grupo control placebo, ¿sí?, y a otros equinacia. Y se ha visto, si ustedes se fijan en el recuadro, que la duración de síntomas, cuando daban a partir del primer día de comienzo de la tos, equinacia, el grupo control, el placebo, no había, en cuanto al número de días, una diferencia significativa. A la severidad de síntomas
tampoco, ¿sí? Al número de fiebre, inclusive al número de días con fiebre, inclusive menor con el grupo placebo. Entonces, si bien tiene una toxicidad menor a todo lo anterior que hemos visto, ¿sí? Solamente en algunos casos presentan un exantema, realmente no se ha visto una efectividad en las dosis recomendadas, por eso que no es concluyente a poder tenerlo en cuenta, igual que la Hedera helix, que nosotros la tenemos, a ver, ahí está, con una marca comercial, que es el Atos, que tiene una evidencia de la escala de Heinz de 2B, o sea que puede ser una recomendación favorable, pero dándolo en una posología cada 8 horas, tiene muchos azúcares, entonces en general tienen muchos efectos adversos gastrointestinales. Entonces, si bien puede tener un efecto de mejoría en la calidad del sueño, realmente en algunos pacientes es poco tolerada por ello. Bueno, algo natural, está descrito en la bibliografía, es la miel, ¿sí? Generalmente tiene hablan de una propiedad como antimicrobiana, mediante una liberación de citocinas, y la eficacia en niños no hubo diferencia con los medicamentos en el mercado o con el placebo. Como bien digo, prefiero una cucharadita de miel, que es lo que se recomienda antes de dormirse, siempre y cuando esté pasteurizado, por eso les puse esta que sabemos que es segura, es de los papás de un paciente mío, evitando por supuesto el riesgo de botulismo, y en general nosotros los ORLs también decimos que si no hay un mecanismo bueno de glutorio, hay niños que ya a los 6 meses tienen una posibilidad de sentarse, e ingerir alimentos sin ninguna dificultad, y otros no tanto. La miel espesa puede hacer que el niño no pueda coordinar en su primero, segundo, tercer tiempo de glutorio, provocándole una sensación de ahogo, ¿sí? Más allá del riesgo, por supuesto, que implica el botulismo. Bien. Entonces, sabemos que es un síntoma frecuente, que en general obedece infecciones respiratorias banales cuando lo tenemos en consultorio como cursado de una infección respiratoria aguda. Tenemos que tratar de que el diagnóstico sea lo más asertivo en la causa que origina esta tos para tener efectividad en el tratamiento que daremos. Siempre es importante que hablemos de guías, de las recomendaciones de las guías, que ya les voy a dar después, y que en general tratemos de evaluar que no tengamos unos diagnósticos alternativos de esta tos. Si yo tengo tos en un niño que está cursando un cuadro de vía aérea superior, pero es un niño chiquito, que ha tenido un antecedente de bronquiolitis en sus primeros meses, y bueno, probablemente en ese paciente tendré que tener un poco más de control sobre este síntoma que es la tos, y tendré que citarlo para un control en mi consultorio a las 48 horas o darle pautas de alarma a esa mamá. Y en general la evidencia científica en todos los jarabes antitusivos, mucolíticos que existen, no tienen una eficacia como para que los indiquemos. Este paper, si bien es del Journal Allergy, y es muy actual, habla muchísimo de la rinitis alérgica, pero deja un capítulo para la no alérgica de causa inflamatoria e infecciosa, y habla, si bien los antihistamínicos son la primera línea junto con los corticoides nasales para el tratamiento de la rinitis alérgica, también lo ponen en la rinitis inflamatoria, pero en rinitis inflamatorias persistentes, infecciosas, en las cuales sospechemos quizás un sobreagregado bacteriano, ya que el beneficio que aportará el antihistamínico será bloquear esa histamina, y esa histamina generalmente presente en los mastocitos que están más en una infección bacteriana que en una viral, ¿sí? Estos antihistamínicos
no son exitosos para la congestión nasal, es decir, no tienen efecto vasoconstrictor, ¿sí? Si bien me pueden mejorar un poquito lo que es el síntoma del picazón, el prurito, los estornudos, y si está concomitantemente esto exacerbado en una rinitis alérgica, en general no son efectivos para estos cuadros banales que estamos hablando. Los hay de primera generación, casi no los usamos como antihistamínico, excepto en alguna combinación farmacéutica, como es la difenidramina, pero sí usamos mucho los de segunda y combinados, ¿sí? Los de primera pasan la barrera hematoencefálica y provocan todo lo que es los síntomas de alteración en el sueño, y los de segunda, si bien tampoco, los de segunda generación no tienen ese paso, ¿sí? Y tienen un efecto nulo, en general no actúan sobre la congestión nasal. Son seguros, pueden utilizarse desde los 6 meses de vida, casi todos usamos cetiricina o levocetiricina, ¿sí? Pero nosotros para lo que compartimos no lo recomendamos y la bibliografía no lo recomienda en el tratamiento del cuadro respiratorio. Los antihistamínicos combinados con descongestivos orales, esto sí tiene mucha experiencia, ¿sí? Es decir, ustedes medican seguramente con algunos de ellos, algunos pediatras más que otros, ¿no? Y la combinación en general mejoran los síntomas de rinitis porque producen los vasos, son vasoconstrictores, entonces disminuyen, por supuesto, la irrigación provocando menor edema, pero en niños pequeños tienen mayor efectos colaterales que en mayores de 12 años o en adultos. Por eso que en menores de 4 años tenemos que certificar muy bien la dosis que le vamos a dar, para que y le expliquemos a la mamá cuáles son estos efectos adversos, y que si en realidad nosotros sabemos que papá es un poquito más del que va a ir y leer todo el prospecto, lo expliquemos antes para que no se asombre si después o duerme mucho o no se duerme, ¿sí? O está muy enérgico, ¿sí? Le da mucha ansiedad, toma agua cada rato por la boca seca. O sea, que tengamos en cuenta de tener esa precaución de explicarle a los papás. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda en el uso en menores de 4 años de edad. Cuando hablo de descongestivos locales, yo creo que ustedes no los deben usar. Nosotros los otorrinos nos lo atrevemos, en general en pacientes adolescentes, cuando nos vienen, que es raro, pero en general esos pacientes crónicos que tenemos, y algunos aquellos están federados en algún deporte, nos vienen a pedir, no debiésemos darlo, porque obviamente los metabolitos que tienen pueden ser patrimonio de que se lo culpen de haberse estimulado con ello, ¿sí? Porque obviamente producen una mayor excitación, pero provocan mucha dependencia. La taquifilaxia puede suceder entre 7 y 10 días, dependiendo por supuesto la dosis que colocás, y están desestimados en menores de 12 años. En nuestro mercado los dos que están es la oximetazolina y la silometazolina o nafazolina en forma de gel, que sí quizás lo usen para las epistaxis en corto plazo, ¿sí? Ahora se aconseja para la rinitis o el cuadro de vía aérea superior. ¿Usamos corticoides tópicos? Bueno, los hay un montón. En el Journal de Alergia en el 2020 los recomiendan. Los corticoides tópicos, tanto la mometasona, la flut y la triamcinolona o la bude, hacen efecto, pero tardío, ¿sí? Recién colocándolo 2 o 3 veces por día, podemos llegar a tener una mejoría de síntomas a partir del 5º, 6º día. Y lo otro, son caros. Dijimos que no dudamos de nuestro diagnóstico de un cuadro de vía aérea y que dura 7 a 10 días, hacer comprar un spray que está alrededor de los 2.000, 3.000 pesos, y bueno, no formaría parte quizás de la medicación que deba hacer para esto en el uso común del consultorio, ¿no? Pero sí actúan sobre la congestión, sobre la secreción,
el prurito nasal y la secreción anterior y posterior. Rara vez pueden producir ardor, hay algunos más tolerados que otros, ¿sí? Secan la mucosa, luego de que esto suela pasar el cuadro, es muy común que vengan a nuestro consultorio y tengan un moco costroso, dura, que no lo deja respirar. Fácilmente podemos indicar una vaselina natural, lubricante, y el moquito se va a salir y se va a recuperar. Uno explica que es un efecto de la medicación e inmediatamente lo retiran. A los 7-10 días vuelve esa mucosa a regenerarse. Obviamente, le sacamos y le disminuimos la posibilidad de las células de transformarse y generar más mucina, lo que vimos hace un rato atrás, ¿no? Pero en general dan buenos resultados, y si la mamá lo tiene en la casa porque estaba haciendo algún tratamiento, pueden otorgarlo, es seguro, ¿sí? Bien colocado, enseñándolo cómo lo hacen, y funciona muy bien. Limpiar la nariz es fundamental, ¿sí? Generalmente cuando viene el nenito que lo sacan de la guardería, le viene con toda la naricita sucia. Eso obviamente es un caldo de cultivo para otros virus y otras bacterias. Antiguamente, ¿sí? Ya se lavaba la nariz, irrigaba, bueno, la jarra loca, la jarra hindú, tenemos como mucha experiencia en estos lavados de todo lo que existe, ¿sí? En realidad es controversial el resultado, porque su mecanismo de acción es una acción directa que se ejerce de colocar ya sea el irrigador o el spray, y hacer de mecanismo físico de tirar esa secreción hacia la faringe y que se degluta. Pregunto, ¿alguien hace esto? Con esa cara de felicidad, porque yo no la veo llorar. ¿En el consultorio lo indican? ¿Están o se me fueron? Bueno, en realidad yo, la verdad, no sé si es nuestra sociedad, ¿no? Pero todos los videitos que hay por YouTube, todos los niñitos con caritas, muy pocos lloran, ¿sí? O es una práctica habitual de la familia, ¿sí? O en realidad no molesta tanto. Uno tiene que tomarse el tiempo de poder explicarle a la mamá, decirle qué solución va a colocar en esa nariz, y tener unos papás que puedan colaborar con esto, ¿sí? Porque en general es un método invasivo, no está estandarizado. No sabemos si lavamos con agua o lavamos con una solución hipertónica, con un suero fisiológico o no, o hacemos un preparado con sal. La verdad que todo aquello que no tenga evidencia científica generalmente es controversial para que nosotros lo indiquemos. Los sprays nasales que vienen, ¿sí? Ya sean con solución isotónica o hipertónica, sí, se aconsejan, sí, pero no porque provoque una mejoría en el número de días de síntomas, simplemente por la acción mecánica, tratando de evitar el acúmulo de secreciones, removerlo, y que puedan mejorar la respiración de ese paciente a corto plazo. También los autores hablan de que pueden mejorar el olfato, ya que seguramente se descomprimen las células olfatorias, y ayuda a limpiar el conducto lácrimo-nasal para que las secreciones de la nariz puedan no irse por el conducto hacia el ojo y venir con todas esas secreciones también, ¿no? Solución salina isotónica o hipertónica. Bueno, dos estudios, dos ensayos. En realidad, la hipertónica tiene una mejor acción sobre la velocidad de barrido de las cilias, ¿sí? Y en una buena proporción. Sin embargo, generalmente arde en una mucosa inflamada, ¿sí? Que ya hay hiperemia, ya hay una molestia y no es bien tolerada. Por eso que si lo indican, no más allá de 2 o 3 veces al día, y normalmente lo que hacemos es una buena limpieza con agua de la canilla, que seguramente eso lo vamos a poder hacer e indicar a la mamá. Cuando estos cuadros cursan con un aumento en la temperatura, con fiebre, con dolor, obviamente que vamos a tener que acompañar
al cuadro catarral con analgésicos antitérmicos, ¿sí? Generalmente vamos a ir haciendo la curva de temperatura, se le da a la mamá, y de acuerdo a la temperatura que tenga el paciente y a lo que provoque en ese paciente, porque hay niños que no le modifica su comportamiento teniendo 38 y otros tienen 37,2 y están decaídos, será la indicación por parte de ustedes. Vamos a hacer algunas consideraciones, ¿sí? Tanto la codeína como el dextrometorfano no fueron superiores con el placebo, ¿sí? Entonces, en general, está desaconsejado su uso. A recordar que sumado a los efectos adversos de la codeína, ¿sí? Debe evitarse. Ningún fármaco antitusivo mucolítico ha demostrado eficacia en menores de 6, por lo tanto no lo recomendamos. En menores de 2, como están asociados a efectos graves, no deben utilizarse. Los antihistamínicos no han mostrado ser eficaces para el cuadro de vía aérea superior, igual que los mucolíticos, y los descongestivos orales, lo mismo que ocurre con los antitusivos, no son recomendados ni deben darse en niños menores de 6 años, ¿sí? Uso antitusivo, FDA y Academia Americana, no utilizar en niños menores de 2 sin que ustedes lo supervisen. ¿Qué pasa? Vienen unos frascos enormes, ustedes solo saben, guardan en la heladera, tiene tos, listo, se lo vuelven a dar, ¿ok? O se lo dan al hermano, que pesa menos, que es más chico, pero le dio resultado para el más grande. Entre 2 y 11, bueno, tratar de que no se combinen varios productos de ellos, ¿sí? Que podamos conocer exactamente qué tiene y poder ver qué efecto puede llegar a causarle a mi paciente. La dosis recomendada, generalmente decirle a la mamá que tome o la jeringa, que es la medida más exacta para ello, ¿sí? Algunos que producen sedación y sueño, algunos padres lo utilizan para dormir, obviamente que esto no lo aconsejan, ¿sí? Y normalmente una buena hidratación alivia congestión nasal en los niños y es lo que nosotros también debiésemos recomendar. Bien, saber que los medicamentos alivian, pero no curen ni reducen la duración de los resfriados comunes. Todos los estudios mejoran la sintomatología, pero el tiempo es autolimitada. Entre 7 y 10 días, conforme van pasando los días, la sintomatología se va reduciendo y va desapareciendo el cuadro de vía aérea. El tratamiento más eficaz es poder hablar con los padres, brindar información certera, ¿sí? Por supuesto que darle pautas de alarma, cuál es lo que va a indicar que tenga que recurrir antes al pediatra. Y dando vuelta a la página, ahora les pregunto, ¿qué van a hacer cuando llegue el primer catarro de esta tarde? Catarro. ¿Lo espera? ¿Lo observa? ¿Le indica un tratamiento médico? Creo que acá hay dos cosas que deben tener en cuenta. ¿Qué niño es con riesgo y qué niño es sano? ¿Sí? Un niño que tiene una rinorrea, una fiebre, una tos, 11 meses de edad y estuvo internado a los 3 meses por una bronquiolitis, probablemente ese niño es el que ustedes tengan que quizás sacar su batería de medicamentos, ver cómo está esa vía, ocultarlo y controlarlo mañana, ¿sí? Pero no se olviden que la consideración más importante es la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Y que generalmente crecer y desarrollarse es la mejor y la única solución a largo plazo para las infecciones de vías aéreas superior. No olvidarnos que la medicina basada en la evidencia nos llevará a tomar las mejores decisiones en nuestro consultorio, ¿sí? Junto con la experiencia clínica de cada uno de ustedes, que por lo que los veo y los conozco algunos, son muchos. Les agradezco el espacio. Faltan muchos quizás medicamentos, hay mucha bibliografía, pero es difícil quizás compactarla o poder también brindarle lo que ustedes quieran escuchar o cuál tienen más dudas, ¿sí? Así que seguramente si quieren
abrimos un debate y bueno, y ustedes me cuentan qué es lo que hacen. Yo estoy a disposición. Hola, Cari. Yo primero, bueno, agradecerte porque realmente es un placer siempre escucharte y escuchar tu opinión es muy valiosa para nosotros. Algo que te quiero preguntar muy concretamente relacionado con tu especialidad es entre solución fisiológica líquida en la obstrucción nasal del bebé pequeño que no mejora o que realmente lo limita en la alimentación en el sueño, versus solución fisiológica aerosolizada, ya sea el 3% o el 0,6%, tu opinión de eso. Si nos vamos y nos remitimos a la bibliografía, Carola, la acción que tiene es mecánica, ¿sí? Es algo físico, es decir, lo coloco para o que el moco se licúe y salga, lo haga más livianito, no en su consistencia, sino como vehículo, o lo tiro hacia atrás, ¿sí? Entonces, si vos pones una aerolización, las válvulas son muy buenas, entonces generalmente tenés un mejor rendimiento para esa vía aérea tan pequeña, pero también sabemos que es re molesto, ¿no? Entonces, pero yo creo que debe ser, no tenemos la experiencia, debe ser molesto poner una gotita en la unidosis de solución fisiológica que poner un spray. Creo que yo pongo spray. ¿Puedo intervenir? Sí, doctor. Bueno, ante todo la felicito, realmente no faltó creo que nada. Yo aporto simplemente de mi experiencia, desde que tenemos este aparatito que mide el oxígeno en sangre, y que aprovecho para explicarle a las madres cuando viene el chiquito con tos, cómo está la oximetría antes y después de toser. Entonces se dan cuenta que la tos es un mecanismo que mejora la oxigenación cerebral. Entonces ya no considerarlo un enemigo, sino un problema surgido por otro problema que está atrás. Si la historia clínica del niño nos hace pensar en un problema alérgico familiar que muchas veces pasa desapercibido, muchas veces vamos a ver que la tos prolongada o reiterada está relacionado con asma o con broncoespasmo. Y bueno, entonces hay que tratar el asma, el broncoespasmo, como elemento fundamental para evitar lo otro y cuidar mucho los factores ambientales que desencadenan esto. Entonces, todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Yo hace años que no uso más antitusivos, y sí, bueno, la higiene nasal, le llamo higiene, para que pueda alimentarse bien y dormir un poquito mejor el bebé. Pero teniendo en cuenta siempre el contexto epidemiológico, el contexto familiar, ambiental y el contexto hereditario, la genética. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay unas preguntas en el chat que no entiendo, que dice compresión, no, me imagino que se refieren a la irrigación, compresión, no sé, eso no lo entiendo. Contesto para aquellos que dicen, puede hacer efusión en el oído medio. La irrigación puede hacer efusión, no está completa la pregunta. De todos modos, si del oído medio se trata, a mi juego me llamaron y a lo que más me gusta, ¿sí? Probablemente un niño que venga febril, con una nariz tapada, obstruida por un cuadro de vía aérea superior, dependiendo de la edad, voy a encontrar un oído congestivo. Particularmente, no hay que llevarle el apunte a ese oído con efusión. Generalmente la historia natural de la colección de oído medio que no genere cuadro agudo de infección aguda de oído, con dolor de oído, fiebre y abombamiento, per se se va, ¿sí? Conforme se va el cuadro catarral, el oído medio puede tardar un poquito más, pero se vacía, ¿sí? Entre 4, 6 semanas, un mes, pero generalmente no le llevamos el apunte a lo que vamos a ver en agudo en el oído, porque siempre vamos a encontrar así. Nebulizaciones con budesonide, no hablé casi nada de laringitis, yo sé que ustedes usan a veces la budesonide, pero no en forma de nebulización.
Hoy la nebulización, particularmente o con los pediatras que trabajo, no la usan de frecuencia para un cuadro de vía aérea superior, y si hay una tos irritativa que te indica que es metálica y puede haber algún estridor en un lactante, se puede indicar con antecedentes de familiares o hermanos, con atopía, alergia, sí lo indican en forma de aerosol y con aerocámara, ¿sí? Pero en forma de nebulización no. Karina, bueno, un comentario y una pregunta. El comentario, bueno, ahora estamos viviendo muchos de estas laringitis realmente intensas que se da por esta contingencia infectológica que estamos transcurriendo. En muchos casos un poco intuimos que la severidad en parte de los síntomas está relacionado con reflujo subyacente derivado de la misma tos, ¿no? Es como que la energía de la tos desencadena reflujo y el reflujo genera una mayor inflamación a nivel laringio que condiciona a su vez más tos, y a veces uno ve pacientes que están sobremedicados con antitusivos y nadie le dio un antiácido, digamos, como para tratar de frenar un poquito este círculo vicioso que retroalimenta el reflejo, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, digamos, primero un comentario. La segunda pregunta, y también relacionado quizás con este mismo tema de la tos estridulosa intensa, que muchas veces los pediatras, digamos que ya, iba a decir que tenemos canas, pero de las pocas que nos quedan, digamos, ¿no? Pero tenemos ya una cierta experiencia en el uso de aire frío para también disminuir un poquito el componente inflamatorio a la noche, de esas que se presentan bruscamente, o el uso de adrenalina nebulizable. ¿Qué opinas sobre el respecto? Bueno, en realidad Donatella, una nena de 18 meses, me está sacando no, ya no sé qué pensar, pero disiento con la pediatra que no le da nada para su reflujo. Y yo creo que tanto abuso de corticoides, haciendo la primera salvedad con la consideración que hizo doctor, hace que ella debe tener un componente de reflujo importante, y eso irrite más aún todo lo que es la corona laringia, los aritenoides. Así que yo creo que tiene que ser una indicación, además de todos los medicamentos que puede haber estado, que tienen un montón de azúcares, ¿no? Respecto a lo otro, Doc, el aire frío no está evidenciado en ningún lado, lo hacen, abren el freezer a las 3 de la mañana y lo hacen y te lo dicen y funciona. Personalmente no hay una evidencia de ello, pero sí nos responden en la guardia, y acá tenemos el grupo de trabajo, muchos míos, en donde le hacemos una nebu con adrenalina y reduce inmediatamente. Es un vasoconstrictor potente, vía nebulizable, obviamente que va a abrir ese espasmo que existe, ese cerramiento en la corona laringe, y lo mejora. Prefiero eso porque hay un mecanismo de acción entendible, ¿sí? Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que formular. Ha sido muy clara y didáctica en tu presentación, así que realmente te agradecemos por este aporte que va a poder ser revisto por los colegas que se sumen en las reproducciones. Así que, bueno, creo que ha quedado todo claro. Quizás todo quedaron reflexionando sobre tus comentarios, sobre tus dichos, y un poco la puesta en acción de nuestro ejercicio cotidiano un poco va a generar esta posibilidad de seguir, digamos, una práctica correcta. Así que, si les parece, vamos a cerrar, digamos, esta sesión, y nos despedimos hasta dentro de 15 días, cuando el Comité de Pediatría Ambulatoria nuevamente nos va a acercar otro tema de interés para actualizarnos y para tratar de ser mejores cada día. Así que, Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Karina, de vuelta. muchas Y gracias, nos veremos la que próxima. tengan linda tarde. Gracias, hasta luego. Chao a todos.